Entonces, empecemos el tema porque es un tema bastante interesante. Yo le decía a Pancho, me gustaría hablar de Chuck Norris, porque con Chuck Norris, que en paz descanse, ¿no? Que apenas hace algunos días, lamentablemente, nos enteramos de su fallecimiento a los 86 años. 86 años de edad. Inclusive se sacaron tantas historias de Chuck Norris, ¿no? Sí, hasta los invencibles, ¿cómo se llamaban los Expendables? Sí, comentaban ahí, hasta le hacían bromas en ese sentido, de esto. Decía, tuve un problema con una cobra, estuvo como 6 días, no sé, algunos días hasta que la cobra murió. Sí. Son los famosos Chuck Norris Fact que dicen en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta ellos mismos le hacían así como la broma de que era un inmortal. Sí. Pero efectivamente es un inmortal Chuck Norris, ¿no? Por todo este legado que nos deja, sí, con la cinematografía, definitivamente, pero era un hombre realmente experto en artes Ajá. marciales. Y era una referencia que el mismo Bruce Lee, que después hizo una gran amistad súper, se dice por ahí, ¿no? Amigos. Exactamente, con Bruce Lee, que en paz descanse también, y con otros íconos del cine de acción, ¿sí? O sea, lo reconocían como tal, ¿no? Este vato sí sabe, ¿no? Sí. El mismo Van Damme en algún momento cuando estuvo, o sea, decía, Chuck Norris es Chuck Norris, o sea, es el jefe pues, de todos acá, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque hay una historia deportiva. Claro. Que lo avala. Sí. Para llegar ahí, ¿no? Se le dio su carisma, se le dio su personalidad, ¿sí? Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. O sea, decir, ¿qué tipo de arte marcial practicaba? ¿Si inventó alguna? ¿Si mejoró otra? ¿Sí? Las veces que estuvo en Hermosillo con tu familia, porque la familia Ornelas que estamos viendo aquí precisamente, son de las muy pocas familias que se pueden decir que tuvo amistad con Chuck Norris. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, todo el mundo presume después de que yo me tuve una foto y que no sé cuándo. No, o sea, aquí estamos hablando de la familia Ornelas con amistad de Chuck Norris. Sabíamos que obviamente visitaba mucho, y a lo mejor tú nos puedes sacar también de una duda. Visitaba mucho Hermosillo por obvias razones, ¿sí? Porque tenía amigos aquí, Ajá. ¿sí? Que son ustedes, pero también visitaba mucho Navojoa, dicen por ahí, ¿sí? ¿Navojoa? Dicen, no estoy seguro. O sea, no sé si encontró una navajoense. No, ¿sí? San Carlos. San Carlos. Incluso en un tiempo tuvo una casa ahí. Sí. Pero era en la época más fuerte de sus que terminaba una película y ya lo están haciendo un script para otra. Que era parte de descanso. Sí, pues, pero le encantaba venir a Hermosillo y luego ¿Y por qué? ¿Por la carne? ¿Porque se sentía en familia? ¿Cuál era la razón por la que visitaba Hermosillo particularmente? Bien, vamos a poner en contexto, ¿no? Sí. Una de las razones es que hizo muy buena amistad con mi familia, ¿no? Y no nomás porque, mira, qué buenos amigos, sino porque le encantaba a él, así nació, iban mucho a torneos mis papás, les encantaba competir, sobre todo a mi mamá. Iban mucho a torneos a California y Arizona, que era lo que nos quedaba cerca manejando, pues, ¿no? Claro. En aquellos tiempos vamos a recordar que son los años 70, ¿verdad? Te hemos visto nosotros algunas fotos prácticamente de niño. ¿Tú, sí, no? Sí, son del 79 casi 80. Yo estaba muy chico, ¿no? Pues en el 80 ya tenía 7 años, ¿no? Okay. Pues te acuerdas de todo, no participas en muchos eventos porque eran gente más alta, ¿no? más de más edad, ¿no? Sobre todo adolescentes, ¿no? Pero allá andabas metido, pues. Siempre andaba ahí. Quiero comentarles antes de que continúe bolas. Pancho, que mi familia, a través de mi papá, ¿sí? Y a propósito de una camisa que es emblemática para la familia, hizo una muy buena amistad también con la familia Ornelas, ¿no? A través del deporte, pero particularmente el boliche. En otro ámbito. En otro ámbito totalmente diferente, pero una muy bonita amistad también con la familia Ornelas, y por eso es que yo me siento amigo con mis hermanos también, pues, al Alejandro y al Adrián, o sea, que obviamente son parte también de esta comunidad de boliche de mucho tiempo, ¿no? O sea, y por eso es que también esta amistad lo quiero comentar así en términos generales. Pero bueno, a ver, Pancho, entonces, él venía por estas razones porque nació esta amistad con tus papás, ¿no? Sí, primeramente era cosa de las artes marciales, pero a él le gustaba cuando venía quedarse unos 3, 4 días, ¿no? No le gustaba ir a hoteles,
como te digo, vamos a ubicar un contexto donde pues no había redes sociales para empezar. Claro. Y acuérdate que las películas llegaban casi 1 año o 2 años después a México. O sea, salían en Estados Unidos y luego no sé, tenían que ponerle letras, todo eso, y tardaban en llegar. Subtitularlas, pues, o sea, no era como esa hora, pues. Sí, no había traducciones. Prácticamente simultáneamente. Claro, ¿no? Sí. Es, no había traducciones en español. Ya ves que ahorita todos tienen sus voces en español, los artistas, y llaman al mismo, ¿no? Entonces, él venía y le gustaba porque se desconectaba del mundo. Del mundo de Hollywood, pues, ¿no? Donde él ya andaba en ese tiempo. ¿Se quedaba con la familia entonces, con ustedes? Sí. Sí, a Mexicali también le gustaba quedarse con el maestro Valencia. O sea, él no era de hoteles y carnes asadas en casas de personas, ¿no? De hecho, ahí andan en las redes sociales. Sí, exactamente, ya los vimos. Sí, de gente que tenía su casa y armemos, pues vámonos. La prensa de aquel tiempo no los buscaba, no se enteraban que andaba aquí. Sí, hay en el Imparcial. Más solamente se enfocaban en el evento, exactamente, ¿no? Pero no lo tosigaban. Pues. No. O sea, sí. No existía tanto el paparazzi, ¿no? Bueno, ahora, hay que acordarnos que básicamente su primer película, así donde ya nació él como estrella, serían por ahí la de Octagon o La Fuerza de Uno, de Force of One, más o menos en principio de los 80, ¿no? ¿Cuál de estas películas fue donde se encuentra con Bruce Lee, ¿no? Que obviamente él era pues el malo de la película ahí, pero donde se encuentra esa pelea icónica con Bruce Lee. Esa fue en el 72. Él comentaba, el gran maestro Norris comentaba que Bruce Lee un día le habló y le dice... campeón, ¿cómo estás? Oye, te quiero invitar a una producción. Y, ¿de qué se trata? No, pues básicamente tú y yo peleamos, dice, y al final pues yo te tengo que matar, dice, ¿no? Ganar, ¿no? O sea, tú lo que quieres es ganarle al campeón mundial, le dice. Pues es no, me dije, ¿tú quieres ganarle al campeón mundial? Pues sí, dice Bruce Lee. Está bien, vamos a hacerla, ¿no? En ese tiempo él todavía era campeón mundial. Perfecto. En el 72, la película... ¿De qué disciplina? ¿Qué es karate? O kung fu? ¿Cómo se llama la disciplina? El maestro Norris empezó en Corea porque él fue soldado de la Fuerza Aérea. O sea, no nomás era un ícono de acción, o sea, él sabía lo que era ser militar. Él era soldado de la Fuerza Aérea, él y sus 2 hermanos también. Uno de ellos, de hecho, falleció en Vietnam. Y el otro se quedó a su lado, ahorita también es Grand Master, Aaron Norris. Nada más que él fungía a veces como su doble de riesgo. Entonces, él aprendió en Corea del Sur, que tiene el Tang Soo Do, es el sistema principal que él entrenó, que tiene una influencia del Taekwondo de Corea, más Corea del Norte, por así decirlo, y el Shotokan de Japón. Es una mezcla el Tang Soo Do. Usa tanto pies como manos, mientras que por ejemplo el taekwondo se enfoca más en pateo, y el karate do usa más técnica de mano, y se llaman técnicas duras por la forma en que hacen los ataques. Entonces, lo que él hacía era más una combinación prácticamente de las disciplinas. Exactamente, y en aquel tiempo los torneos eran tipo Koyushin, el pelea esa sin protección, ¿no? Y que si pegabas y noqueabas, pues ni modo, ¿no? No era como ahora que las artes marciales mixtas o los torneos en cuadrilátero. Sí. Eran en ¿cómo se llama? Las finales las hacían a veces en un ring de box, ¿no? Pero era, pues no había tatami, era en la duela del gimnasio o en el piso duro donde... y así eran las peleas. Y así eran tipo Koyushi. Cuando le habla Bruce Lee para la primera pelea, él era campeón mundial. Todavía, él fue del 68 al 74 fue campeón mundial. 6 años seguidos, ¿no? Él, la ventaja que tenía, por así decirlo, sobre todos, era pues que él tenía acondicionamiento físico militar. Cuando en una época pues no era... vamos a decirlo, conforme ha pasado, ahora los atletas son más de acondicionamiento físico
que la técnica, ¿no? O sea, sí. Tienes que aguantar, tienes que tener más fuerza. Tienes que verte más cuadrado, más sí, marcado, exactamente, etcétera, ¿no? Es como, no sé, te gusta mucho el béisbol a ti, ¿no? Pues ve los beisbolistas de los 80, compáralos con los de ahora, ¿no? Entonces, el gimnasio es ahorita elemental. Mientras que en aquella época, entonces, pues él tenía su preparación física militar. Porque por eso es que no se veía así como Bruce Lee, ese muy cuadradito, sino que era físico preparado en el militarismo, sí. O sea, en la parte en la milicia, pues, ¿no? Así pero él era rapidísimo, muy rápido para patear, muy rápido para golpear, ¿no? Y entonces él termina el 74, su última campeonato, y no es que se retire, pero dijo, ya no voy a competir. Y él antes de la película de Bruce Lee había salido en una serie y en una película, pero como invitado, pues, ¿no? Como maestro de karate, ¿no? Y así empezó, y pues los productores dijeron, vete. Pero él era una persona muy dedicada a las artes marciales. Siempre tuvo ese problema de querer estar en las convenciones de su organización y hacer las películas, tenía que hacer tiempo y como que bueno, hay la agenda, ¿no? Hay una anécdota, ¿no? Hay una película llamada The Octagon, donde tu papá es invitado, ¿verdad? Y ya todo. ¿Cómo hiciste? A ver, coméntanos de esta parte. Ok, en ese tiempo en Las Vegas siempre se siguen haciendo, es tradición la convención de la organización. Ok. En aquel tiempo, que era Tang Soo Do, ¿ok? Le dicen, oye, pues tenemos un problema, ya tenemos el set como nos lo pediste a las afueras de Las Vegas, dice, preparado para que puedas estar en la convención y estar en la película. Y le dice, pero no tenemos extra, dijo, no, yo ya los tengo a todos. ¿Tienes el vestuario? Sí, ¿de dónde los tienes? Todos mis cintas negras, dice. Ahí tengo todos los cintas negras, qué mejor que ellos para que se pongan a entrenar artes marciales. Y sí, les decía, a ver, ustedes van a hacer pateo, ustedes golpe, ustedes técnicas de derribe. Los vistieron a todos de ninja y vámonos, órale. Y entonces, se ahorraron buen dinero en los extras, ¿no? Pero esa es la anécdota, ¿no? De que y pues no nomás mi papá, ¿no? Fueron todos los cintas negras, ¿no? Que fueron a esa convención, ¿no? Órale. Sí. Mis papás lo conocen por ahí del 75 en un torneo en Anaheim, California. Okay. Y fue cuando los vio, sobre todo mi mamá era muy buena pateadora y le decía siempre, Alma, tú pateas como yo, dijo, y le gustaba, y siempre que había así que una exhibición y estaba ahí, vente Alma, tú y yo, ¿no? Incluso en una carne asada ahí estaban y le gustaba estar platicando de artes marciales, ¿no? Okay. Entonces... Es la plática cuando te apasiona un tema, o sea, inclusive en sobremesa se sigue platicando y son eternas las pláticas, ¿no? En relación a esto, ¿no? Sí, entonces, él le encantan las artes marciales y no se quedan nada más. Como paréntesis, antes de que continúes, Macho. La señora Alma Monroy, ¿sí? Buena para correr atletismo, buena para karate, para patear, y buena para el boliche, no sé para qué otros deportes, pero tu mamá pues hizo todos los deportes que practicó. Compitió en potencia, ¿no? Sentadilla y peso muerto y bench press, ¿no? O sea, digo, está buenísima en todo lo que se ponía como deporte, ¿no? Impresionante su capacidad deportiva físico-atlética, ¿no? Que ella tuvo como un paréntesis importante sobre todo lo que estás comentando, ¿no? Sí, entonces, pateaba muy bien tu mamá y y los vio en el torneo y los invitó a formar parte de su organización, ¿no? Él le apasionan tantas las artes marciales que entonces dice, pues no me puedo quedar aquí, dijo, tengo que ver qué más hay, ¿no? Y ahí es cuando se abre y va una vez a Brasil a una presentación y conoce a los Machado y a los Gracie y empieza a entrenar con ellos y le dice, oye, me gusta, pero yo no puedo venir aquí, y les abrió una escuela en Los Ángeles. Órale, o sea, se los llevó para allá para seguir aprendiendo. O sea que realmente al final de cuentas él es producto de la combinación de muchas artes marciales, podríamos decir, no sé, tipos, o no sé si lo que le llaman, o ramas de las artes marciales. ¿Y por qué? Porque era un apasionado de este tema, ¿no? Claro. Y el problema de su agenda era precisamente
el estar en torneos, el estar en la práctica y estar también comprometido con una producción, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. yo creo que ha sido muy complicado para él. Ahora, de Hermosillo, ¿qué decía él mismo? O sea, porque ya sabemos que se sentía a gusto, no estaba en hoteles, pero ¿cómo se expresaba de Hermosillo hacia afuera él? Hablando de su familia. ¿Te tocó alguna vez algún comentario de él, de Hermosillo particularmente? Sí, en Las Vegas, la última vez que estuve yo allá en el 22, Okay. cuando nos volvieron a dejar entrar. Cada año se hace la convención. Recordarás que vine en el 19, ¿no? Así Veníamos de la convención exactamente, sí me acuerdo, sí. sí, de una competencia. En el 22 pues yo ya no fui a competir, pero estuve ahí con él y siempre gente que no nos conocía o más no en la organización. Miren, es hijo de mi gran amigo, a mí me gustaba mucho ir a Hermosillo, decía. ¿Por qué? Porque la gente aquí era muy cálida y muy sincera, pues, ¿no? Esa era una de las principales cosas, le gustaba. Y le gustaba ver a los alumnos de mi papá, de mi mamá. Le gustaba verlos, cómo entrenaban, cómo en los exámenes. Es lo que le encantaba él venir a ver, ¿no? Los exámenes. Exactamente. De hecho, ¿no? nos tocó algunas fotografías, yo no me acuerdo si están acá en el collage, Jorge, de fotografías donde él mismo les ponía el cinturón negro o el cinturón sí, negro. Él se los entregaba. Se los entregaba, ¿no? Ajá. Imagínate, yo creo que para esa generación que te haya tocado, sí, que te haya entregado, sí. Creo que un amigo el Chanito, algo así, el Cavada, creo yo que por ahí le tocó esta parte. Una foto que nos pasaste contigo, ¿esta es la última vez que lo viste? Bueno, no, ese es el doble de riesgo cuando él hacía la serie Walker Texas Rangers. Se llama Chip Wright. Si te fijas, es casi igualito a él, nada más que es más chaparrito. Pero él era su doble de riesgo. Pero era también karateca. Y luego, por lo general, su antagonista, el malo, se llama Rick Prieto, el maestro, Grandmaster Rick Prieto. Era el que ves el del bigotón, que en las películas de Missing in Action, Delta Force, era el malo, ¿no? Pero él le gustaba a la gente de las artes marciales traérselo. Ahora, ¿no? y del mundo del espectáculo, ¿con quién hizo real amistad? No, él con todo mundo. Él no hay un actor que no hable bien de él. O sea, porque aparte de artista, pues para los estadounidenses, él es como dicen ellos, the last action hero, ¿no? El último héroe de acción, the last American action hero. ¿no? Oye, ahora, porque al final de cuentas también esto nos indica que las artes marciales son una filosofía de vida, pues, ¿no? Y una disciplina. Entonces es muy difícil que digas tú, oye, pues esto es muy así o allá, cuando realmente hace sentir esa práctica, porque al final de cuentas no solamente es lo físico, sino lo mental, la disciplina, obviamente, y tener una buena relación con todos aquellos que te rodean, ¿no? Claro. Sí, de hecho, hubo una producción para él en los videos que hacía de pateo, de drills, de técnicas de pateo, de mover los pies, de cómo tirar golpes, donde le ayuda a Jean-Claude Van Damme. Es el que le detiene el cojín. Y él prácticamente lo apadrina y él le dice, oye, qué bonitas patadas. Y pues no fue su maestro, pero le enseñó y se lo trajo a las producciones americanas, pues, ¿no? Si bien no lo metió en sus películas, le consiguió por dónde se fuera yendo. No, porque yo he escuchado y vi algunos spots ahora después de su muerte precisamente de Van Damme y lo mencionaba, ¿no? Sí. O sea, para mí se me fue pues casi un padre, ¿no? Comenta en ese sentido, ¿no? Entonces, en esa parte, desde el punto de vista deportivo, ¿no? Qué importante es la leyenda que se forma o se crea a partir del amor a una disciplina, que en este caso estamos hablando de las artes marciales, ¿no? Cómo llegan las oportunidades y cómo estas disciplinas que tú amas, a través de encontrar personas que también se apasionan o que quieren, cómo te puedes hacer grande al final de cuentas, ¿no? Trascender, porque yo creo que al final de cuentas todos estamos aquí para eso, ¿no? Para trascender, tratar de trascender en el aposicionamiento de algo que hacemos, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, como te digo, él conoció el judo, conoció el jiu-jitsu, ¿no? Después le gustó el Krav Maga y lo trajo a la organización. El Krav Maga es un arte de defensa que usan las fuerzas del ejército israelí. Que
que básicamente usan mucho técnica de codos, golpes con palmas, de fracturar brazos, porque pues el entorno donde ellos viven movilizar, es aniquilar. Pero le gustó y él las metió a la organización, y luego entonces él crea lo que se llama Chung Kuk Do, que significa camino universal, por ahí de los años 90. Chuck, así como Chuck Norris también. Parecido, pero es Chuck. Sí, es coincidencia. Chuck Kuk Do. Sí. En ese tiempo andamos en el 92, en el 93 corriendo un circuito, otra vez de torneos en Nazca. Nazca, no es NASCAR de carros, ¿no? Nazca sin la R al final, Nazca. Sigue siendo los torneos más prestigiosos de karate abierto, ¿no? No son federados, es karate abierto y son en Estados Unidos. Se maneja al punto, mucha velocidad, mucho control, ¿verdad? Muchos a veces critican de, ay, sí, no se golpea. Es que en esos torneos lo que se ve es quién es más rápido y quién controla. Porque pues full contact, pues es más fácil, por así decirlo, porque no todos le entran, ¿no? Pero es más fácil pelear para pegar de veras que pelear para tener velocidad y control. ¿Control a qué te refieres? ¿Controlar la pelea? Toques y no causes daño, pues que puedas marcar un punto en la cara, una patada, pum, que pegues y que no causes mayor daño. Sí. De repente puede haber un accidente, supongo, pero no es la idea, pues, ¿no? Sí, exactamente. El full contact es diferente. Exactamente, ¿no? Entonces el karate abierto en Nazca vuelve a encontrarnos y por sorpresa vuelve mi mamá a estar en una final de competencia en katas y en pelea, y la ve, y él iba nomás así a firmar y vámonos, y la ve, esperen, y para todo, y se hace un pandemonio, para todo mundo, pide una mesa y se sienta a ver a mi mamá en la final. Termina mi mamá, ganó por no decir otra cosa, pero ganó, y le manda a hablar, y lo ve mi papá, y Pancho, ven, y a la mesa, y todo el mundo pidiendo autógrafos, y todo el mundo sorprendido, porque ¿Por qué le está llamando a ellos? Sí, porque ¿quiénes son ellos? ¿No? Y es cuando le dice, oye, quiero que vuelvan, porque en el 84, por cuestiones de él, de que estaba con mucha producción, dejó a cargo a alguna gente que no hizo muy buena gestión, por así decirlo, y empezaron así como a relegar a gente, ¿no? Sí. En ese tiempo el maestro Valencia y mi papá, Francisco Ornelas, hicieron el sistema Cofujado. No sé si alguna vez lo escucharon. Yo lo escuché, sí lo he escuchado, sí. Pero en el 93 que nos vio, nos invita y volvemos a lo que era Chung Kuk Do, ¿verdad? Y la organización se llama UFAF, que significa United Fighting Arts Federation. ¿Verdad? Entonces enmarca muchas disciplinas, y por ahí, si mal no recuerdo, por ahí el 2004, 2005 vuelve a cambiarle nombre y ahora se llama Chuck Norris System, ¿verdad? Que sigue siendo ese mismo nombre actual, que se ha mantenido. Sí. ¿Y qué sabes? Bueno, Pancho, pues obviamente está muy reciente el lamentable fallecimiento de Chuck Norris. ¿Sabes quién continuará su legado en ese sentido? Mira, él tiene varios hijos, pero dentro de las artes marciales, los hijos que tiene con la familia actual, con la esposa actual, tienen por ahí de 25 años, unos gemelos, hombre y mujer, muy buenos para el karate. Una de sus me suena tu hermana y tú, ¿no? Aunque no son gemelos, ¿no? Pero me suena que son hermanos, ¿no? Ellos no han andado en la farándula de películas, no les gustó, pero sí se presentaban en la organización. De hecho, en el 19 que fui, los volví a ver, les habló, miren, él es hijo de mi muy querido amigo que ya falleció. Cuando falleció mi papá me mandó condolencias por medio de la organización. En ese tiempo él estaba, pues, tenía agenda muy ocupada el maestro. Por eso es que no se pudo. No siempre fue de pura película. Cuando dejó de hacer o participar tanto, seguía teniendo una agenda muy, muy amplia. Dice acá David con una manita hacia arriba, y Iván Ángel también reportándose. Dice Hugo Tellaeche Salgado, dice, ojalá se pueda hacer una segunda parte de la entrevista, ¿sabes? Dice, saludos a Pancho y al buen Abel, dice acá. Saludos. En este caso, no he leído los mensajes todavía de WhatsApp, que seguramente tenemos alguno. Pancho, por cuestiones de tiempo, coméntanos, porque
qué maravilla, o sea, qué maravilla lo que nos estás contando, porque efectivamente, como dice Hugo, yo creo que aquí podemos estar hablando, sea, muchísimo, obviamente, de todo lo que, de sus visitas, anécdotas de sus visitas, en este caso, acá a Hermosillo y a Mexicali, ¿no? Porque pues esa conexión y esa cercanía por esta gran amistad que formó con el profesor Valencia, sí, en Mexicali. Sí, en Mexicali, y obviamente con tu papá, Francisco Ornelas. Pero tú también obviamente seguiste este legado de artes marciales, de disciplina, y ahorita te encuentras trabajando precisamente con acondicionamiento físico y preparación también en esto, ¿no? Bueno, un poquito al respecto de ti. Sí, bueno, te voy a platicar. Ahorita estamos apoyando en la Universidad de la Seguridad Pública. Okay. Estamos trabajando ahí. Es la que se encuentra para la salida para salida sur, ¿no? Guaymas, Guaymas, así es. De tiempo completo. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Entonces... Es un apasionado. Si bien no continúo con una escuela con el legado pero ahí me gusta porque yo hasta incluso me acredité para poder dar clases de defensa policial, que no es lo mismo que una defensa personal. Así es, Y ahorita estamos trabajando ahí. En las mañanas tenemos un programa para acondicionar a los cadetes, ¿verdad? Permanente. Se les da diferentes disciplinas, senderismo, trote, a ti que te gustan las carreras, ¿no? Se les da ejercicios de fuerza, ¿verdad? Fuerza física, y yo en mi área les doy acondicionamiento enfocado a la defensa, ¿no? ¿Verdad? Y luego tienen su clase de defensa policial, ¿verdad? Y a mí me gustaría aprovechar para invitar a todos los jóvenes que tengan esa pasión por la seguridad pública, que se inscriban, que vayan y que chequen todas las convocatorias, que entren, ¿no? Sí. Ahorita está una para la generación Titán. Entonces, en mis redes sociales dejé unos pósters. Pueden mandarme WhatsApp y yo les doy más información, ¿no? Qué bueno que lo estás Hombres comentando. Y mujeres. Todos aquellos que tengan la vocación por la seguridad pública, por policías, hay que decirlo así, o sea, y que realmente tengan esa formación y esa vocación, pueden reportarse con Pancho o a las redes sociales que tienen que ver precisamente con la universidad, con la Universidad de la Seguridad Pública, ¿no? De Sonora, así se le conoce. Sí, Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora. No, la verdad que qué maravilla, y la verdad que sí, ojalá, Pancho, no sea la última ocasión. Creo que se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista deportivo también con la universidad, o sea, en estas relaciones inclusive de universidades. El doctor Elliot ha tenido una visión muy amplia para mejorar todas las instalaciones, las clases, pues convertirla de un instituto que era a universidad, pues ya estamos hablando de palabras mayores. Sí. No, y sé que yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, imagínate, sé todo lo que es el esfuerzo, ¿no? Y la pasión también por la educación, por la academia, ¿no? Y que en este caso, pues, Pancho, no me queda más que agradecerte, que no sea la última plática. Claro, hay que seguir platicando y sobre todo involucrando pues a más chicos, a más gente que le apasiona esta parte. ¿Dónde te pueden localizar a ti en particular en las redes sociales como Pancho Ornelas? Estoy en Facebook como Pancho Ornelas, y en Instagram como ornelas.pancho. Ornelas.pancho. Sí, y Twitter y lo otro pues no tengo. No, pero con eso ¿para qué queremos tantas más? Dice por ahí. Pancho, la verdad que me dio mucho gusto. No, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Espero que ustedes hayan disfrutado esta plática. La vamos a subir a YouTube. Es un compromiso. Que hayan disfrutado esta plática así como la disfruté yo, y con el compromiso de volverla a retomar para platicar más anécdotas, más ideas sobre la presencia de Chuck Norris, porque es indudable, como comentaba el último gran héroe americano, en este caso Chuck Norris, una leyenda totalmente, sí por su cinematografía, pero sobre todo por el legado deportivo de artes marcial y la calidad de ser humano que fue Chuck Norris. Y siempre decimos cosas bonitas a la gente que se nos va, pero en este caso es una realidad plena. Más allá de las películas del área deportiva. Y es lo que nos inculcó, incluso mi papá siempre decía, o sea, todas las artes marciales son buenas, pues nada de que
Porque había un tiempo en que no, esta sí sirve, esta no, y todas. Si las entrenas con ganas y con espíritu. Todas tienen que aportar, pues, al final de cuentas. Y nunca pierden la filosofía que es defensa. Y en el caso de que tú necesites, obviamente, inhabilitar o dañar, pues se necesitará por una situación ahí diferente. Pero todos tienen esa filosofía de defender, de defensa en este caso. Pancho, muchas gracias. Gracias a ti, Abel. Gracias a todo tu público. Y le recuerdo, Era Deportiva, de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. Mi nombre es Abel López y pertenezco a la Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Sonora, que dirige nuestro buen amigo Pedro El Pitín Vázquez. Hasta pronto, Lobos FM, todo el tiempo. Era Deportiva. El programa de información y promoción